¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Para que nadie te confunda, aquí tenés la clarificación de la realidad día a día con todos los temas de actualidad. Enseguidita vamos a estar con el titular de la agencia recaudatoria de la provincia de Buenos Aires, Cristian Girard, quien va a explicar de qué se trata, como todos los años, como ocurrió durante los últimos 4 años. Claro, lo que pasa que debido a la protección mediática que tenía el gobierno anterior, parece que muchos periodistas no se enteraban que todos los años había revalúos y había aumentos de impuestos. Bueno, te lo vamos a explicar esta noche, te lo va a explicar Cristian Girard, el titular de ARBA, porque han exagerado algunos medios, confunden los medios que durante 4 años protegieron y blindaron mediáticamente al macrismo con excesos hoy en algunos titulares, ¿no? Bueno, enseguidita vamos a estar hablando de ese tema. Esta noche, enseguidita también, aquí, en nuestros estudios, uno de los accionistas de este grupo, el señor Fabián de Sousa, va a contar con lujo de detalles lo que ningún medio ahora también clarifica: la persecución al grupo Indalo, los años que pasó preso él y Cristóbal López injustamente, la persecución del gobierno de Macri y la verdad de un juicio contra Oil que todas las semanas se cae a pedazos, incluso en los testigos de la querella de la AFIP. Bueno, exclusivo esta noche aquí, te lo va a contar en primera persona. Y además nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Desvíos Dietrich. Alejandro Berkovich va a presentar esta noche una investigación exclusiva sobre desvíos que el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, efectuó sobre partidas que estaban destinadas a un plan muy importante para la salud vial de la República, para cuidar vialmente a todos en la Argentina. Dietrich desvió esos fondos con otro objetivo. ¿Con qué objetivo? Alejandro Berkovich esta noche en exclusiva los va a contar. Por eso nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Desvíos Dietrich. Otra denuncia sobre uno de los ministros más cuestionados del gabinete de Mauricio Macri, que ya acumula varias causas en la justicia. Muy bien, y se conoció el 24 resoluciones de la ministra de Seguridad, Sabrina Federic, donde terminan con todos los protocolos nefastos en materia de seguridad de la era Patricia Bullrich, de la era Mauricio Macri. Por ejemplo, con la doctrina Chocobar. Era una locura que las fuerzas de seguridad no tengan que dar voz de alerta y pudieran disparar a quien quiera en el momento en que quieran. Así mataron a muchos por la espalda. Así tuvieron casos de gatillo fácil con muchos y fueron castigados muchos de ellos. Por eso, la flamante ministra de Seguridad ha eliminado los protocolos nefastos de la era Bullrich. Esta mañana, en Mañana Silvestre en Radio 10, hablábamos con la flamante ministra de Seguridad. Esto decía. Una de ellas está vinculada al caso Chocobar. Una vez que, digamos, queda sin efecto, lo que las fuerzas de seguridad tienen como orientación es el Código Penal argentino. La segunda reglamentación que derogamos es aquella que establecía un protocolo de empleo de armas electrónicas mal denominadas no letales, las famosas Taser, son 300 pistolas, transferirlas a las fuerzas especiales. La tercera resolución que derogamos es aquella que crea el servicio cívico voluntario en valores.
Ese servicio cívico funcionó durante este año como prueba piloto. La idea es articular con Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Turismo y Deporte para generar un plan que absorba la expectativa de este sector, de la población. También derogamos la resolución que crea el programa de ofensores en trenes, no sé si recuerdan, Sí, era sí. una resolución que ordenaba a las fuerzas a pedir documentos, tiene como propósito convertir la política de seguridad en una política de Estado. Y también esta mañana hablamos con la flamante ministra de Seguridad de dos temas que durante el gobierno de Macri fueron realmente objeto de mucha polémica. Por un lado, el caso Maldonado, que aquí lo seguimos día a día, que la ministra y el gobierno de Macri encubrieron a agentes de la Gendarmería con comportamiento irregular, sospechoso, a algunos jefes de la Gendarmería. Como siempre aclaramos, no está toda la fuerza bajo sospecha. Están bajo sospecha algunos integrantes de la Gendarmería. La ministra ha dicho que va a revisar todo lo actuado por parte de la Gendarmería en el caso Maldonado y que se van a presentar otra vez nuevas pruebas, testimonios, investigaciones que encubrió Patricia Bullrich y también sobre la figura de Pablo Nochetti. Van a ser investigados. Y otro de los temas escandalosos de la era Bullrich, cuando ella, que junto a Laura Alonso fueron los que más en vida hostigaron al fiscal Nisman para que vaya aquel famoso lunes al Congreso de la Nación, esas autoras y después el PRO de la teoría del asesinato, cuando no hay ninguna prueba en el expediente judicial sobre el caso Nisman, que nunca atestiguó esa hipótesis. Pero el PRO la utilizó políticamente. Como siempre les decía, me habrán escuchado en más de una oportunidad. Caranchearon políticamente sobre el cadáver caliente del ex fiscal. Y Bullrich, siendo ministra en un caso inédito, alocado, pero para llevar agua a su molina, puso a la Gendarmería a que recreara cómo había sido, según ella, el asesinato de Nisman. Es más, ¿se acuerda? El diario Clarín, 6 meses antes, afirmó, que se conozca la pericia, que esa pericia de Gendarmería iba a determinar que era asesinato. Toda una risa. Sobre este tema, la ministra hoy anunció una medida importante. El uso indebido de estos protocolos, como fue el caso Maldonado. No hay que ir contra la Gendarmería. Por ahí viene un medio que decía que yo hacía responsable de la Gendarmería. Yo no hago responsable de la Gendarmería. Pero hubo un procedimiento, un operativo, tenemos varios indicios que nos indican que estuvo muy mal hecho, mal hecho con los criterios que la fuerza tiene, no con los criterios que yo pongo a jugar desde afuera, ¿sí? Nuestro objetivo va a ser revisar esos procedimientos, revisar las actuaciones disciplinarias y no condenar a un chivo expiatorio como fue Chazú, ¿no? Sino avanzar hacia arriba. Esa pericia que la ex ministra Patricia Bullrich ordenó a la Gendarmería sobre el caso Nisman. Sí, lo vamos a revisar en colaboración con la justicia. Vamos a intervenir, pero no en este momento. Vamos a dejar pasar un tiempito. Bueno, muy importante. Vamos a revisar la pericia con el auxilio de la justicia, la pericia que hizo la Gendarmería sobre el caso Nisman. Irina Hauser, muchos temas ya en esta semana por parte de la flamante ministra de Seguridad. Buenas noches, Irina. Hola, buenas noches, Gustavo. Sí, la matriz de todo esto es la publicación de la resolución el día 24 en el Boletín Oficial que deroga, como explicaba también la ministra, varios de los protocolos que hicieron la doctrina Bullrich, ¿no? Entonces podemos decir que llegó el fin de la doctrina Bullrich con esta resolución. Uno era el protocolo para uso de armas de fuego, que fue el que autorizaba a disparar sin dar la voz de alto. Ante cualquier mera sospecha, un agente de la Fuerza de Seguridad
podía disparar de cualquier modo, podía disparar por la espalda, aunque incluso la otra persona no estuviera armada ni corriera peligro la vida de nadie. Esto cambió, esto está adecuado a la normativa internacional, como está muy bien explicado en la resolución. El reglamento para el uso de las pistolas Taser. Esto es muy importante y ha generado confusión. En general hay una tendencia a creer que no va a haber más pistolas Taser. No es eso lo que dice la resolución que impulsó la ministra. Lo que dice es que hay que regular el uso de las pistolas Taser. Las Taser han sido consideradas armas no letales y lo que explica Sabrina Federic es que en todo caso son menos letales, o son poco letales, pero no es que no son letales. Y esa es la definición que tiene que cambiar y habrá un protocolo para entrenar a las fuerzas especiales, solamente a equipos especiales de las fuerzas de seguridad, a usar las Taser. ¿Vos sabés, Irina, que nos contaba hoy la ministra que solamente hay 2 pistolas Taser en poder del grupo especial de la policía? Y que el resto, ¿te acuerdas que la ministra decía que se habían comprado? Sí. No están. No llegaron Nunca al país. Llegaron. No, nunca llegaron al Es país. decir, hicieron el relato mentiroso también sobre este tema. Nunca llegaron las pistolas Taser, que tanto decía Bullrich que las iban a usar, nunca llegaron. Lo que plantea la ministra es que tiene que haber un uso que garantice justamente que no sean utilizadas para matar, pero ni siquiera estaba establecido y no ahora en las a qué manifestaciones, distancia. ¿no? Claro. No en las manifestaciones como pretendía hacer Bullrich. Nada. Exactamente. El otro punto tiene que ver con el servicio cívico voluntario. ¿Te acordás que había también aprobado y alentado la ex ministra Patricia Bullrich, servicio cívico voluntario en valores? Así lo llamaron y lo pusieron. ¿Te acordás? Se lo dieron a la Gendarmería para que haga esta formación, para generar alguna formación en oficios y en valores democráticos. Lo que estableció esta nueva resolución es que de ninguna manera esto puede estar en manos de la Gendarmería, y para generar opciones para niños y niñas y para las personas sin trabajo, lo que se van a abrir son posibilidades y propuestas a través de otros ministerios: salud, educación, trabajo, turismo. Y el último punto tiene que ver con que se deroga el programa Ofensores en Trenes, que era aquel programa que alentó a que las fuerzas de seguridad, la policía en particular arriba de los trenes, pidiera DNI. ¿DNI para qué? Para detener gente sin más, por portación de rostro. Así es. Bueno, Irina, muchas gracias. Hoy, por eso es importante cuando yo te digo todos los días que hay que clarificar la información. Acá no te hemos ocultado ni te vamos a ocultar nada, pero hay que clarificar la información. Hoy, por ejemplo, el diario Clarín vendía como título principal: Kicillof aumenta los impuestos hasta el 75% en la provincia de Buenos Aires. Claro, quien pasaba por un kiosco, leía ese titular y no se interiorizaba del detalle, decía: ¡a la puta! 75% me va a aumentar Kicillof los impuestos en la provincia de Buenos Aires. Claro, después cuando lees la norma, cuando lees el proyecto, cuando te enterás, uno, como comunicador para informarle a ustedes, que eso va a ser para un mínimo impuesto rural, los que tienen más de 2.000 hectáreas, que son 200 personas en la provincia de Buenos Aires, y te enterás que el 86% de los ciudadanos de la provincia, 86%, solo van a tener en todo el año un aumento de hasta 3.000 pesos con el inmobiliario urbano. Las cosas cambian, ¿no? Por eso lo tenemos ahora al titular de ARBA, que está en el móvil de Minuto 1, Cristian Girard. Cristian, buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por estar allí en el móvil de Minuto 1. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches a todos, a todas ahí. Bueno, ha sido una jornada intensa porque han presentado el proyecto en la Cámara de Senadores y, bueno, como hoy decíamos a la mañana, es importante clarificar de qué se trata y cuánto va a aumentar el impuesto urbano y el rural, ¿no? Sí, es fundamental. Lo primero que estamos planteando es que esto no es una ley extraordinaria, sino que es una ley que se trata todos los años. Es una ley que necesita la provincia para
actualizar la recaudación, porque en cada ejercicio hay cambios en el nivel de precios de la economía, con lo cual es necesario contar con esta herramienta actualizada, digamos. En ese sentido, lo segundo que hay que decir es que el entorno económico nominal de la economía nos marca que estamos en una situación anormal, completamente anormal, donde la inflación llega este año al 55% y deja una inercia del 44% según las expectativas del sector privado para el año que viene. En ese contexto, para nosotros hablar de porcentajes es engañoso. Me parece que lo que es importante señalar es, como bien dijiste vos recién, que en el caso del impuesto inmobiliario urbano, que solo pagan los propietarios de inmuebles, es decir, no es para toda la gente, solo para los propietarios, el 86% va a pagar menos o 3.500 pesos o menos de aumento del impuesto para 2020, en 5 cuotas y con la posibilidad de obtener un descuento del 20% por pago anual. En el caso del inmobiliario rural, como bien decías vos, ahí ese famoso 75% en realidad aplica a un segmento específico de los propietarios rurales, que es los que tienen las tierras más caras de la provincia de Buenos Aires, aquellas que tienen una evaluación fiscal superior a los 3 millones de pesos y propiedades de más de 2.000 hectáreas. En ese caso, sí, el incremento va a ser del 75%. El valor fiscal de 3 millones de pesos no se condice con el valor real, con el precio de mercado de esas propiedades. Está mal hacer la cuenta dividiendo por el tipo de cambio porque tiene otro criterio la evaluación fiscal. Es mucho más el precio de mercado. Pero dicho esto, esos propietarios de extensiones de más de 2.000 hectáreas, de más de 3 millones de pesos de evaluación fiscal, van a recibir un incremento del 75% y son apenas 200 propiedades sobre 300.000 partidas que tiene el catastro rural de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Es una clara minoría, clarísima minoría, que bueno, sí, nosotros buscamos darle a esto un criterio de progresividad, y el criterio de progresividad lo que marca es que los que más tienen que aportar más que los que menos tienen. Entonces, en ese sentido también estamos poniendo incrementos del 15% para las propiedades de menor valor, tanto en el urbano como en el rural, y luego las escalas siguen 15, 35, 50 y 60% en el caso del rural, en el caso del urbano 15, 35, 50 y 75. Pero bueno, me parece que lo que es importante señalar es la razonabilidad de esto, tiene que ver con los montos que se van a pagar de impuesto incrementado, que son el 86%, 3.500 pesos en 5 cuotas, y en el caso del inmobiliario rural, bueno, que el 75% aplica apenas a 200 propietarios que son los dueños de las tierras más ricas de la provincia de Buenos Aires. Me parece que, es decir que oponerse a este criterio de progresividad es claro, difícil. Eso es importante destacar, porque acá básicamente también lo que importa mucho es el inmobiliario urbano, ¿no? La explicación que da usted es concreta, pero va a ser progresivo. Pero además, todos los años esto se establecía como aquí en la ciudad de Buenos Aires. Se aumentó y va a ser mensual el ABL. También en la provincia de Buenos Aires tiene que haber una actualización, ¿no? Del valor, bueno, pero, ¿no? Fíjate que el criterio que adopta la ciudad de Buenos Aires no es progresivo, porque no. le aumenta tanto al que tiene la propiedad más baja como al Claro. que tiene la propiedad de porque es de mayor acuerdo valor. a la Nosotros, inflación a en los la que ciudad tienen de Buenos propiedades de Aires. menor valor. Claro, pero nosotros a las propiedades de menor valor les estamos incrementando un 15, un 30, un 50% con una economía que tiene 55% de inflación en 2019 y va a tener 44% según las expectativas de mercado para el 2020. O sea, les estamos reduciendo la carga impositiva a una franja amplia de los sectores urbanos que son propietarios de una vivienda. Perfecto. Fernando, no sé si querías consultar. En el caso de la provincia de Buenos Aires, los bonaerenses pagan el impuesto provincial, pero también pagan tasas municipales. ¿Hablaron con los intendentes para tener un aumento coordinado de las tasas municipales? No, es potestad autónoma de los municipios lo que resuelvan con sus tasas. Lo que sí estuvimos viendo en un relevamiento que llevamos a cabo es que todos se están moviendo en torno a los valores de inflación de la economía, algunos más, algunos menos, pero la verdad es que el problema acá es la inflación, y la inflación es algo que nosotros no manejamos. Lo que sí nosotros tenemos que manejar es contar la provincia de Buenos Aires con los recursos necesarios para atender no solo los compromisos financieros que quedaron como resultado del tremendo endeudamiento que tomó la provincia de Buenos Aires y en dólares en mercados del exterior, sino además, sobre todo,
las emergencias para atender a los más y a las más Claro. postergadas. La emergencia de ¿Patentes va a salud, la haber emergencia de educación. para patentes de automóviles hay algún tipo de aumento o eso no se toca? No estamos modificando la ley es la misma que la del año pasado. Lo que va a ocurrir es que va a haber un ajuste de la evaluación de los automotores Claro. en línea con lo que resuelva la DNRPA. Ingresos que todos los brutos. meses hace una publicación. Ingresos brutos nos estamos ateniendo estrictamente y en sellos también, ¿no? A lo que establece el consenso fiscal, que Bien. en 2017 estableció una serie de pasos para que haya una convergencia interjurisdiccional entre las distintas provincias, y eso para la provincia de Buenos Aires implicaba reducir muchas alícuotas de distintos sectores, y que como tras la asunción de Alberto Fernández, junto Quedó con los sin efecto. gobernadores y el jefe de gobierno porteño, Claro. decidió suspenderse Claro. el avance de ese consenso fiscal, así que estamos replicando la misma Bien. estructura de techos, de ingresos brutos y de sellos del año 2019, Bárbaro. no estamos aumentándolos. Cristian, muchas gracias, Gracias por estas explicaciones. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Cristian Gerard, el titular de ARBA, explicando los alcances entonces de este proyecto impositivo que ingresó a la Cámara de Senadores. Y vamos a ver cómo han reaccionado hoy los mercados. Bajó nuevamente el riesgo país. Desde que asumió Alberto Fernández, todos los días baja el riesgo país. Como lo decíamos anteriormente, se ve que el riesgo era Macri gobernando la Argentina. Hoy, 1809 puntos el riesgo país, que sigue bajando. El dólar está más movidito, el dólar y las distintas variables. El oficial no se mueve, 62.99 el dólar oficial, el dólar para operaciones, el que se puede atesorar hasta $200 por mes, y el que es para las importaciones. El dólar turista, que debutó hoy, 81,89, y el blue, que se va equiparando con el dólar turista a 80 pesos. Hoy se disparó el blue a 80 pesos, que va equiparándose con el dólar turista. Y Fernando, además, ¿qué se viene mañana previo al acuerdo económico y social que busca el gobierno de Alberto Fernández? Sí, mañana va a haber una reunión muy importante en Casa de Gobierno convocada por el presidente Alberto Fernández. Van a estar empresarios, van a estar representantes sindicales, van a estar representantes de las organizaciones sociales. Diríamos que es la previa del acuerdo social. Van a firmar un documento, el documento ya está circulando entre los firmantes. En el documento hablan del apoyo a la renegociación de la deuda que lleva adelante el gobierno. Hablan como primer punto de la necesidad de empezar por los que menos tienen para llegar a todo el país, para toda la gente. Eso es el primer punto que habla el documento. Y entre otros de los puntos destacados dice que hay que llegar a un acuerdo equitativo y sustentable para actualizar las jubilaciones y las tarifas de los servicios públicos. Muy interesante este punto porque ata una cosa con la otra. Dice, no se puede tener un ajuste que no sea equitativo de las jubilaciones. Un documento que vamos a ver si podemos adelantar algunos puntos más de los que se va a firmar mañana, pero que ya está circulando entre empresarios, sindicalistas y organizaciones sociales, y que va a ser la previa del acuerdo social. De hecho, y además va a ser, Fernando, como un espaldarazo y un respaldo al gobierno para las negociaciones futuras con el Fondo Monetario Internacional. Es uno de los puntos centrales, darle el apoyo al gobierno para encarar una reestructuración de toda la deuda externa. El documento lo que habla es de que esa renegociación tiene que ser sustentable y tiene que poner un punto final al endeudamiento crítico de Argentina. También habla de la inflación y de la necesidad de llegar a acuerdos para bajar la inflación vía el crecimiento de la economía. Puntos muy importantes que se van a firmar mañana en la Casa de Gobierno, Gustavo. Bien, hoy la bolsa también fue para arriba, los bonos argentinos en el exterior también para arriba, buena recepción del mercado internacional al plan de Alberto Fernández. Ahí está ámbito.com, fiesta bursátil de fin de año. Las acciones volaron hasta 22% y bonos 14%. Imparables las acciones y los bonos.
Las acciones de los bonos argentinos reafirmaron su gran performance de fin de año y consiguieron importante alza este jueves, alentados por la aprobación de la Ley Solidaridad Social y Reactivación Productiva y por la ratificación del gobierno de Alberto Fernández de una pronta negociación con el Fondo Monetario Internacional. El riesgo en la Argentina era Macri y el riesgo a nivel mundial era Macri, indudablemente. Nada de lo que Macri decía y los medios hegemónicos de que un eventual gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner iba a ser desastre en la economía y en las acciones, nada de eso se ha concretado. Todo lo contrario, han reaccionado positivamente. Mañana el gobierno paga el bono de 5.000 pesos a los jubilados de la mínima. Recordamos las escalas. Mañana 27 de diciembre se paga jubilación de 14.068, 5.000 pesos mañana. Jubilación de 15.068, bono de 4.000 pesos. Jubilación de 16.068, bono de 3.000 pesos. Jubilación de 17.068, bono de 2.000 pesos. Jubilación de 18.068, bono de 1.000 pesos. También bonos de 2.000 pesos por hijos a la asignación universal por hijos. 2.000 pesos por hijos. Y las empleadas domésticas también cobran bono de fin de año. ¿Y qué pasa con el aumento a los privados que se viene, Fernando? Sí, recordemos que va a ser en 3 cuotas, enero, febrero y marzo, que se va a pagar este bono. Se habla entre 6.000 y 9.000, están terminando la negociación. Seguramente se anuncia entre lunes y martes de la próxima semana. Muy interesante, va a ser remunerativo, quiere decir que va a aportar a la obra social y a la jubilación. Esto no es un aporte en negro como se suele hacer cuando se quiere dar un aumento sin sustento. Y a cuenta de las paritarias, esto va a servir para que los gremios con poca o baja capacidad de negociación tengan un piso más alto para negociar los aumentos salariales de 2020. En los gremios que han logrado seguir el ritmo de la inflación durante los últimos años, será a cuenta de ese aumento. Pero los gremios que quedaron por abajo, un importante piso para volver a negociar paritarias y los aumentos de este año, Gustavo. Bueno, muchas gracias. Un tema obviamente que vamos a seguir informando aquí, porque es un tema muy, muy importante, el aumento que se viene para los privados en el mes de enero. Hoy se conocieron nuevos datos todavía de lo que dejó Macri, de la bomba económica que dejó Macri. Destrozó el empleo privado en la Argentina Mauricio Macri. Vamos a ver los datos que se han conocido hoy. Datos de octubre de la economía macrista. Asalariados privados cayó 3,7% el empleo. Siguió destruyendo puestos de trabajo Mauricio Macri, Octubre de la era Macri, 229.100 empleos menos solamente en el mes de octubre. La destrucción, de año a año, espera Fernando porque no tenés, 229.111 empleos de año a año. Ahora sí, Fernando. Sí, decía que esto es la destrucción del empleo formal durante el gobierno de Macri. Rompió todo el empleo formal y remunerado y creó empleo de baja calidad. Bueno, ¿y qué creó? Porque esto es lo que tanto decía Mauricio Macri, ¿no? Destruía empleo formal, el industricidio, destruyó empleo industrial. ¿Y qué creó, Fernando? Creó, como estamos viendo ahí en pantalla, Gustavo, creó el monotributo. El monotributo, recordemos, era la salida de los trabajadores que perdían su empleo formal en la industria, en el comercio, terminaban como contrapropistas trabajando como monotributistas. 169.000 monotributos se crearon a lo largo de 4 años. Y es muy interesante el empleo público. El gobierno que pasó, que tanto criticó el empleo público, dejó al país con 120.000 empleos públicos más. 3,9% creció el empleo público en Argentina. Y creció también el trabajo en las casas particulares, el empleo doméstico, 12%, 53.000 empleos nuevos en ese sector. Todo empleo de baja calidad
reemplazando el empleo que se destruyó en el sector privado, especialmente en la industria, donde rondó el 160.000 puestos de trabajo los que se perdieron en 4 años, Gustavo. Bueno, gracias Fernando. Ahora seguimos. Bueno, lo habíamos prometido, nos acompaña esta noche Fabián de Sousa, es uno de los accionistas del Grupo Indalo, de este canal. Y siempre se dan este tipo de discusiones, también a la producción, ¿por qué no? Va a decir, ¿vas a entrevistar al dueño del canal donde vos trabajás? Y claro, ¿qué va a decir? Lamentablemente, en estos años de persecución que te fuimos contando diariamente, cómo el gobierno de Macri y cómo los medios que protegieron a Macri hablaban permanentemente del Grupo Indalo, pedían públicamente el cierre de C5N, nunca dieron derecho a réplica, nunca clarificaron, nunca hasta ahora ninguno de esos medios publicó, por ejemplo, la pericia oficial de la Corte que desmiente la publicación que ellos mismos durante años trataron de meter en la cabeza de los argentinos. Un relato mentiroso acompañado del gobierno. Entonces, por eso es importante clarificar y dar aquí que se conozca como muchos de ustedes también lo pedían. Fabián, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo, ¿cómo andas vos? Gracias. Gracias por invitarme y gracias por estar acá, ¿no? Por supuesto. Y gracias por todo. Ustedes han trabajado mucho en los últimos 4 años tratando de esclarecer situaciones que eran totalmente irreales, que no tenían nada que ver con la realidad. Parte fue hasta el 2017, en donde muchas veces personalmente lo conversamos, y una vez que quedamos detenidos, en 2018-2019, los veía como diariamente o en forma permanente, frente a las situaciones y las novedades que se daban, ustedes las informaban a la sociedad, cosa que no hacía casi nadie. Sí, porque además esto es importante, porque muchas veces antes de que a ustedes los pongan injustamente en la cárcel, ustedes venían, hablaban con nosotros, nos explicábamos las situaciones que vivían, cómo eran las situaciones. Después cuando ocurrió, hasta nos hicieron entrar a duda a nosotros, porque decíamos, ¿pero cómo? Nos decían una cosa, terminan presos, entonces, y se hizo gran, digamos, se metió en la gente, primero esto que quiero que clarifique, los famosos 8.000 millones que tanto martillaron, que los tildaron de chorros, evasores, delincuentes, porque decían que habían evadido. Nosotros, vos sabés que la evasión es una figura penal que significa no declarar o usarse de algún ardido engaño a efectos de engañar al ente recaudador, a efectos de cuál es el impuesto o el tributo a pagar. Nosotros jamás evadimos un solo peso. Y siempre hicimos el cumplimiento oportuno de nuestros impuestos. O sea, en la Argentina se puede tributar un impuesto al momento de su vencimiento contado en cuotas. Había distintas resoluciones generales que lo permitían y nosotros en oportunidades hacíamos el pago contado, en otras oportunidades hacíamos el cumplimiento oportuno en cuotas, que eran resoluciones para todos los contribuyentes de la República Argentina, y cuando se hizo la pericia que vos decís, que fue la única prueba independiente que hay en todo el expediente, fue el único instrumento de prueba que se nos permitió de todas las ofrecidas. O sea, nosotros atravesamos toda la fase de instrucción, que es todo el proceso de investigación inicial, hasta que se nos elevó a juicio oral, todo lo que ofrecimos a efectos de demostrar de que lo que se estaba diciendo era una falaz mentira, que claramente había un tendencioso objetivo de confundir a la sociedad y a las personas que estaban llamadas a resolver. Nada se nos permitió y se nos llevó de esa manera a un procesamiento con prisión preventiva. Cuando aparece el primer elemento de prueba independiente, que es realizado por un organismo del Estado que es dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se determina que la deuda no eran los 8.000 millones que decían, se determina que la deuda estaba totalmente regularizada, se determina que la situación que hacía hacer creer a la sociedad que éramos unos beneficiados de políticas públicas por los planes particulares que teníamos de pago de dos situaciones que se habían generado por las condiciones macroeconómicas de la Argentina. Uno de ellos estaba cancelado en el 90% de su importe y el otro estaba cancelado cerca del 40% de su importe, totalmente regularizados. Siendo que nosotros somos uno de los 1.800 contribuyentes que tuvo planes. Eso es lo que hay que clarificar. Uno más de 1.800, sí, ¿no? porque los aspectos, el Estado generalmente cuando uno tiene situaciones de
distrés financiero, atento a las políticas macroeconómicas, claramente, como fue los procesos de evaluación que se hicieron en el 2013 o los procesos de control de precios en el combustible 2013 y 2014, o el sendero de crecimiento del precio interno del petróleo, y sostener los precios en pesos de los combustibles hizo que la compañía tuviese importantes pérdidas. Frente a esas importantes pérdidas, nosotros planteamos la situación que era muy difícil llevar adelante la actividad económica en esas condiciones. Entonces, de las negociaciones públicas, en donde participaban todos los sectores involucrados del gobierno nacional, más todas las compañías que producían combustible en la Argentina, se establecían condiciones en las cuales se estableció un sendero en el cual la industria llegase a una condición de equilibrio que le permitiese afrontar sus gastos como corresponde. Y para el caso de las pérdidas que se generan en ese periodo, se dieron estos dos planes particulares y que nosotros honramos y cumplimos hasta el momento que inició ese proceso de persecución inédito que nos tocó vivir. Donde en forma insólita la AFIP ellos mismos dejaron de tener interés en cobrar la deuda, según la pericia de la Corte, ¿a cuánto ascendía? Al 31 de diciembre de 2015 de 5.100 millones de pesos, totalmente regularizada. Claro. El 80% de esa deuda correspondía a impuestos que se habían incluido en cumplimiento oportuno en pagos correspondiente al periodo 2015, casi el 100% de la totalidad de impuestos correspondiente al periodo 2011 a 2014 se encontraban cancelados al momento del proceso en que la Administración Federal de Ingresos Públicos, como parte de una organización ilícita que formaba el Poder Ejecutivo en su integridad, llevó adelante este proceso que nos persiguió, que nos terminó logrando la quiebra de Hoy Combustibles y en lo personal 2 años de mi vida casi perdidos en un proceso y una injusta detención. Injusta detención porque además el juez Ercolini, cuando decide que ustedes tenían que ir presos, porque según Ercolini, con orden de Macri, ustedes habían vendido estos medios sin autorización, eso después se vio que fue mentira. Eso hay un fallo del juzgado federal número 5, la doctora Capuchetti, que estableció en su resolución que no existe esos elementos en el expediente, al revés, que los elementos que hay en el expediente que tuvo Ercolini en el momento de fallar demostraban que nosotros no habíamos hecho un proceso de venta, que habíamos sí pedido una autorización al juez para poder llevar adelante un proceso de negociación en el cual, si él hubiese autorizado, seguramente nos hubiésemos desapoderado de las acciones, porque llegado ese momento priorizamos la continuidad de las empresas por sobre la situación patrimonial personal y por sobre la situación penal personal, claro. Y eso tampoco fue posible. O sea, nosotros la expresión que teníamos cuando llevamos adelante ese proceso de solicitud de autorización en el juzgado era que separen el futuro y la vida de las compañías, claro, de la evaluación de nuestra gestión como empresarios, de tal manera de poder asegurar el trabajo de los casi 12.000 trabajadores que de manera directa o indirecta prestaban servicio al Grupo Indalo a esa fecha. Pero nunca les interesó eso al gobierno. No, el gobierno, en mi visión, tenía claramente un objetivo de, por un lado, desapoderarnos a nosotros como empresarios de esos activos, y por otro lado, apoderarse de esos activos. Y la forma de apoderarse de la forma más vil de esos activos era logrando el estado falencial de cada una compañía. Tenemos al ejemplo de Hoy Combustible, que sus activos fueron liquidados de manera absolutamente irregular. No lo digo yo, lo dijo... A precio vil, además. Claro, pero absolutamente irregular por las formas, los funcionarios que fueron designados para realizarlo, y lo dijo el asesor letrado de los síndicos en el ámbito de su declaración testimonial del juicio oral que estoy atravesando con respecto a esta mentira de la situación en cual nosotros hubiésemos evadido 8.000 millones de pesos. Vamos a ver primero cómo Mauricio Macri en forma personal en distintos momentos siempre hacía hincapié y tenía la obsesión con Cristóbal López, con usted y con el grupo Indalo. Acá no hay más Cristóbal López. No, eso no es lo que habíamos acordado. Lo central es el cambio de carácter. Que blanqueen, que los que trabajan paguen sus impuestos, que acá no hay más
Cristóbal López que pueden no pagar sus impuestos. Acá todo el mundo tiene que pagar sus impuestos. Que queremos justicia en tiempo real. Sobre todo lo que pasó hace unos días, todos sentimos de vuelta un revulsivo de decir, no, esto no es lo que habíamos acordado. ¿Te referís a la liberación de Cristóbal López? Me refiero sobre todo al cambio de carátula. carátula. A mí el cambio de carátula me parece como increíble porque una cosa es un evasor, que está mal, pero muchas veces uno de ustedes está mal, no pueden, se quedaron sin clientes, no pagan el IVA, un mes, 2 meses, después se ponen al día. Pero otra cosa es vos recaudar impuestos por cuenta y orden del Estado, que no son tuyos ni propios de tu actividad, y usarlos para comprar cosas. Desde el gobierno y la FIP vamos a apelar. Y claramente, más allá de focalizarnos en si tiene que estar preso o no, porque entorpeció o desobedeció las órdenes del juez, que eso es algo que no creo que sea central a este momento. Lo central es el cambio de carátula. O sea, no puede ser que se quiera enmarcar esto en una evasión cuando esto no fue evasión. Eso claramente es malversación, eso es una acción delictiva absoluta, eso no corresponde. Bueno, una obsesión por parte de los medios, los periodistas lo único que preguntaban era de ese tema, mandados a preguntar, y de Macri, y además mintiendo, ¿no? Sí, yo no sé si es... primero hay un desconocimiento absoluto de las figuras penales por parte del presidente. Hay otro desconocimiento del expresidente. Sí, sí. Hay un desconocimiento absoluto de la libertad, de la independencia de los poderes. Es muy difícil que los poderes puedan funcionar con independencia cuando es el propio presidente el que en cadena nacional y hace una apología del incumplimiento de la República, de la violación de la República. Confunde la sociedad desde el punto de vista de cuál fue nuestro accionar. Nosotros somos responsables por nuestros impuestos. Los impuestos que nosotros pusimos en cumplimiento oportuno en un plan de pagos tienen la misma característica tipológica desde el punto de vista de impuestos que el impuesto de valor agregado, que el mismo presidente nomina en su ejemplo clarificador. Nuestras deudas por impuestos, como todas nuestras deudas, estaban debidamente registradas en los estados contables de la compañía. Luego de casi 4 años de absoluta locura sobre nuestras personas y nuestras sociedades, no pudieron determinar un solo peso que hayamos evadido. Y a diferencia de las sociedades de otras personas, lo nuestro estaba en los balances, estaba debidamente cumplido, pagábamos los intereses receptorios, pagábamos los intereses de financiación correspondientes, y los planes correspondían a los mismos planes que tenían todos los contribuyentes de la República Argentina. Vamos a ver los testimonios fundamentales del juicio, ¿no? Frente al tribunal, primero el de Alberto Abad. Alberto Abad, ex titular de la FIP, fue querellante, ¿no? Yo lo escuché decir a un prestigioso periodista de la República Argentina, ¿cómo vamos a dudar si quien lo dice es Alberto Abad? Bueno. Y cuando yo tuve que formar parte, formo parte de ese juicio, yo soy uno de los imputados en ese juicio, veía el nivel de improvisación y el nivel de absoluto desconocimiento de la circunstancia. Digo, esta es la misma persona que el día 14 de marzo en cadena nacional y en conferencia con todos los medios amigos desfía cuál era el mecanismo por el cual nosotros habíamos desarrollado un proceso de evasión. ¿O es una persona, esta es la persona que responde a quien el día anterior a ir a declarar, una declaración testimonial, presentó una nota donde decía que no podía declarar porque todo lo que dijese ahí lo iba a imputar en la causa en lo cual la justicia lo está investigando por las arbitrariedades e ilegalidades que se van a cabo? O sea, a declaración de parte o relevo de prueba. Sí, vamos a ver el ex titular de la FIP, Alberto Abad, como testigo en este juicio, y el último, Leandro Cuccioli. El presente que se haya efectuado alguna auditoría respecto a la actuación del organismo en materia de otorgamientos de planes. La verdad, no recuerdo exactamente. Sí. ¿Podría explicar si hay alguna diferencia entre contribuyente, agente de percepción, agente de retención? No sé, no puedo contestarle. Si tiene conocimiento que hayan existido deudas
por ITC de otras empresas como Shell, ESO o cualquier otra empresa petrolera regularizada en planes de pago generales o particulares? No corresponde. Si sabe usted si han sido auditados por la FIP, ya sea bajo su gestión u otra gestión, la totalidad de los planes generales y especiales que fueron otorgados por el licenciado Echegaray. No sé si la totalidad, no lo sé. Y de los planes especiales en particular, ¿sabe si todos fueron objeto de auditoría? No lo sé. No lo sabe. Seguimos con el tema del ITC. Si al momento de hacerse cargo en el primero y en el segundo periodo que usted se hizo cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, si este impuesto estaba excluido de la posibilidad de incluirlo dentro de planes de pago. Yo voy a objetar el segundo periodo. El segundo vamos a dejarlo. La reformulo y si sabe si durante su primer gestión a cargo de la FIP o durante la gestión de Ricardo Echegaray estaba excluida la posibilidad de regularizar deuda por ITC. No sé. No lo sabe. Bien, mi pregunta básica es, para no empezar a repetir, es sobre la situación fiscal de Oil Combustibles. ¿Va a contestar alguna pregunta o no? No. Bueno, entonces no va a contestar preguntas sobre Oil Combustibles. No. Bueno, no sabe, no responde. No, lo más grave es que esta persona que nos llevó a juicio oral, porque él es el representante máximo del querellante en la instrucción y en el juicio oral, hizo varias declaraciones, conferencias de prensa hablando de la situación de hoy, y ahí no está en ese extracto, pero una de las consultas que le hacen, si saben cuál era la actividad que desarrolla el combustible, básica para hacer eso, dijo que no sabía. No sabía, dijo, exactamente. Que no sabía. Con lo cual, no solamente parece que tiene un problema de memoria, sino claramente le está mintiendo a la sociedad toda y al tribunal en especial, con lo cual nuestros abogados están trabajando para hacer la denuncia por falso testimonio. Pero lo más grave de esto es que tampoco sabe cuál es la diferencia entre agente de retención, agente de percepción y sujeto obligado. Yo soy contador público y eso creo que eso es la primera materia de impuestos que uno cursa en la facultad. Son dos cosas totalmente distintas y tienen distinto tipo de punibilidad frente al derecho. Uno es responsabilidad de impuestos terceros y uno es responsabilidad de impuestos propios. Y tiene dos conceptos y dos consideraciones absolutamente distintas. Lo grave es que el accionar de toda esta gente, con todo esto, puso en riesgo, primero generó la desocupación o la pérdida del trabajo de muchos, para mí, compañeros de trabajo, y además puso en riesgo la totalidad de todos. Total, claro. Sin inmiscuirme en la cuestión personal, que en lo personal me privó de 20 meses de mi vida, pero fundamentalmente 20 meses de poder compartir con mi familia y con un hijo que tenía 1 año. A mí me sacaron con las esposas de mi casa porque estos señores actuaron como actuaron y hoy parecen olvidarse de lo que hicieron. Yo hoy charlaba con unos abogados que este señor, que ahora desconoce de qué se trata la situación, firmó en noviembre del 2016 una resolución, un instructivo, el 395 de ese año, en el cual excluye a Oil Combustibles de un montón de beneficios que correspondían de acuerdo a todas las leyes vigentes. Absolutamente ilegal. Absolutamente ilegal. Y en base a ese instrumento jurídico, después siguieron desarrollando la actividad que fue que produjo en primera instancia la detención de nosotros en diciembre de 2017 y la quiebra de Oil Combustibles y la persecución sobre cada uno de los trabajadores del grupo Indalo a partir de abril y mayo de 2018. Ahora, también ahí fue revelador hace unos días como testigo, declarando como testigo y bajo juramento de uno de los abogados de la Sindicatura General de la Nación, que fue la que hizo todo el relevamiento de los... No, son abogados de la Sindicatura del Concurso. Es claro, un abogado, bueno, es un estudio independiente, pero son estudios independientes que hacen todo el relevamiento de lo que les cuestionaban a ustedes. Acordemos que se discutió mucho en el 2016 acerca de dónde tramitaba el concurso de Oil Combustibles, si era en Chubut o era en la capital federal, como si en Argentina hubiese dos leyes de concurso absolutamente distintas. En realidad no es así. Las dos provincias o los dos territorios tienen la misma ley y de acuerdo al criterio de federalismo, la calidad y la capacidad de los poderes judiciales y los jueces que actúan en cada una de las son iguales. Claro.
claramente acá no había la voluntad que haya un juez independiente o un juez probo a efectos de poder desarrollar el proceso de concurso. Pero el abogado de la sindicatura, Javier Lorente, esto decía como testigo sobre los balances y sobre la cuestión contable de la empresa hoy. Pregunto en este punto, si usted recuerda o tiene presente, ¿tuvieron acceso a toda la documentación necesaria? ¿Tuvieron problemas para recolectar la información sobre los temas abarcados por este punto? A decir verdad, no. La gerencia administrativa y contable de la compañía y la gerencia impositiva de la compañía estuvieron siempre a disposición de la sindicatura, nos brindaron información y la contabilidad de la compañía es una contabilidad transparente, porque los sistemas que utilizaba Oil Combustibles le fueron adquiridos a una multinacional, a Petrobras. Quiere decir que Oil Combustibles, la información, si uno quería, la información estaba, ¿sí? Al mes de marzo del año 2016, ¿los planes de facilidad de pagos otorgados por la FIP se encontraban vigentes? Sí. Bien. Y pido una mayor profundidad, es decir, ¿la deuda en ese momento era exigible? No estaba en mora, digamos. No estaba en mora. No estaba en mora. Bien. Creo haber entendido que usted en un momento de su declaración dijo que del sistema de la FIP surgía en el año 2016 la inexistencia de deuda. Correcto. Esto significa que según el sistema de cuentas tributarias de AFIP, Oil Combustible no registraba deuda exigible a ese momento. Claro, durante el tiempo que duró el concurso preventivo aquí en Capital Federal, una de las obligaciones de la sindicatura era corroborar que no se generara nueva deuda fiscal y por lo tanto uno de los 3 contadores específicamente entraba en la página de la AFIP y averiguaba si había pasivo fiscal y no había pasivo fiscal. Bueno, clarísimo, ¿no? Abogado requerido por la querella, Sí. por la FIP. Claro, es el abogado que asesora jurídicamente a los síndicos. La única diferencia es que los sistemas, nosotros cuando incorporamos Oil Combustibles al Grupo Indalo, nosotros teníamos un acuerdo de desarrollo de software nacional, que era el Grupo Calypso. Nosotros no compramos software en el mundo, teníamos sistemas de igual o mejor calidad y prestaciones que los internacionales, con lo cual podíamos tener una contabilidad, como dijo ahí el profesional, absolutamente transparente, y además porque la vocación y la decisión política del grupo en cada una de sus compañías, como en Oil Combustible en particular, era siempre el 100% de las operaciones y el 100% de las relaciones laborales absolutamente registradas en el ámbito y como la ley establece. Todo esto se inició por una denuncia del periodista Hugo Alconado Moon en el diario La Nación en marzo del 2016, ¿no? Eso creíamos, lo que pasa es que nosotros hoy ¿Cómo tenemos... creían? Y sí, porque pareciese frente a la sociedad que el gobierno se enteró intempestivamente de que había un contribuyente que debía, decía Alconado Moon, 8.000 millones de pesos y la pericia dice una cosa distinta, pero hoy está aprobado en otra causa en la cual yo denuncié al presidente como Macri, como el jefe o líder de una asociación ilícita que se enquistó en el Poder Ejecutivo Nacional, y hoy estaba casi probado en el ámbito del Juzgado Federal número 1, que el día miércoles 8, jueves 9 de marzo, 3 o 4 días antes de que se haga esta publicación de la Nación, el señor operador judicial, el doctor Fabián Pepín Rodríguez Simón, les informó a personas relacionadas a mi socio, Cristóbal López, que empezaba la guerra nuclear, que trate de cobrar sus honorarios porque no nos iban a dejar nada. Con lo cual, la concatenación de fechas y de hechos, y después, con lo que uno vio en la exposición testimonial del periodista de investigación Alconado Moon, ve que lo que hay no fue tanto un proceso de investigación de años, por el desconocimiento teórico, por el desconocimiento de los aspectos tributarios y petroleros, por el desconocimiento de la situación, sino que más parecía un carpetazo. Entonces, como que le dieron la información y publicó. Más parecía un carpetazo. Vamos a verlo, lo que declaró él y después lo amplía. El periodista Alconado Cuando usted va a una estación de servicio del grupo Indalo, que es Oil Combustibles,
Cuando cargas combustibles, 1/4 parte es el ITC. En vez de dárselo a la FIP, se lo quedaba. ¿Usted sabe cómo comercializa sus productos Oil Combustibles? ¿Puede ser más específico en la pregunta? Específicamente, en sus artículos, usted hace referencia a que Oil Combustibles vendía sus productos al público, aparentemente, por lo que surgiría de ahí. ¿Es así? Ahí tiene un ejemplo es un error que cometí. ¿Por qué? Porque al punto de que luego me terminaron explicando que en realidad hay una serie como etapas desde el petróleo hasta el combustible y demás. Y entonces yo lo tenía como, no me acuerdo ahora, se lo digo de memoria, doctor, lo definí como agente de percepción o agente de retención, y en realidad no lo es, sino que tiene una calificación sujeto obligado de algo distinto. Las personas a las que usted consultó, y aparentemente son varias, asesores en materia impositiva, ¿nunca le explicaron esto? Increíblemente no. Usted cuando hizo la nota en el año 2016 analizó una serie de cuestiones impositivas. ¿Usted tenía conocimiento que durante la administración de Abad, la FIP le había otorgado a Oil Combustibles un plan de facilidad de pagos con relación al tema del impuesto ITC? No. Increíble, ¿no? No, increíble. Primero, ahí con respecto a la última pregunta, Abad no nos dio un plan de pagos. O sea, en el cumplimiento oportuno de impuestos uno puede pagar contado, puede pagar en cuotas. Exacto. Y lo que se implementó en febrero del 2016 es un régimen como era existente permanentemente en la administración anterior. Y lo que es increíble, que en la nota que nos decían que expertos tributarios y energéticos de la República Argentina habían sustentado con conocimiento acerca de las circunstancias. Yo cuando leí esa nota, me acuerdo ese domingo a las 5 de la mañana, digo, esto no tiene asidero, no tiene fundamento jurídico, no tiene asidero con los hechos, con la realidad ni con la ley. Pero bueno, a la sociedad le terminó creyendo, a periodistas que tienen un prestigio en el proceso de investigación. Y que terminó admitiendo en el juicio que no había estado bien informado. Que no había sido bien informado. Previamente había dicho que previo a la publicación, esta nota que tenía gravedad institucional, de acuerdo a la propia expresión por parte del periodista, había sido chequeada con un equipo de abogados del diario en el cual había sido publicada y que habían verificado todas las aristas que tienen que ver con los aspectos jurídicos de esta norma. Es muy difícil que a un abogado con conocimiento y de buena fe pueda escapársele el concepto de lo que se expresaba ahí en 4 o 5, defraudación, evasión, retención, todos conceptos inexistentes que solamente llevaban a tratar de insertar en la sociedad, en el imaginario social, a un enemigo. Claro. Que yo me imagino frente a la situación tan difícil que vivía en ese momento, en el 2016, como la que se vive hoy, que la sociedad le digan que hay un contribuyente que se roba los impuestos, claro, que no era el caso nuestro, y que desde todo el Poder Ejecutivo, todos los órganos del Poder Ejecutivo Nacional, que algunos medios claramente con intenciones secundarias, impulsaban este proceso, insistían con este proceso. Claramente el objetivo era instalar en la sociedad, estos son unos chorros, unos evasores, unos manga de ladrones, y está bien que estén presos y está bien que a ellos no se le aplique la ley. Ahora, admitió que había tenido errores esa nota por la cual a ustedes después los terminaron metiendo presos. El Diario de la Nación, por ejemplo, ¿publicó la pericia oficial de la Corte que desmentía su información? Desde que empezó el juicio, a excepción del primer día, que fue la foto que buscaban de vernos llegar a Cristóbal y a mí con las esposas puestas y que pensaban que en lo personal iba a ser una deshonra y que íbamos a tratar de ocultarnos. Para mí no es ninguna deshonra porque en realidad fui parte de un proceso de persecución de un gobierno que la sociedad se lo va a acordar toda la vida por inepto, por incapaz y por haber sido uno de los principales sicarios de la República. ¿Y usted cree, como denunció Cristóbal López en la causa que usted denuncia a Macri y a la mesa judicial del gobierno, que toda la persecución se inició cuando Cristóbal dijo que no iba a poner los medios del Grupo Indalo para perseguir a la expresidenta?
Para ese poner día... presa a la expresidenta. Para poner presa. Yo creo que nosotros, yo en lo personal, y nosotros como grupos, sellamos nuestro destino ese día de una manera efectiva. Yo no lo conocía porque no participé personalmente de esa reunión y pasó tiempo hasta que tuve conocimiento del tenor y la profundidad de la reunión y de este tipo de cuestiones. Creo que sí, sellamos nuestro futuro en no formar parte de una organización que persiguiese a otros. Nunca me dediqué a producir valor y a construir riqueza, ni a construir cosas que me enorgullezcan a mí, a mi familia, a mis hijos y a mis ojos, persiguiendo gente, sino al revés, sumando gente para construir y generar mayor valor. Así que nunca me imaginé que una expresión que en su momento fue mayoritaria en Argentina creía que la solución de la Argentina era con la persecución, ya sea a nosotros como a otras personas, ¿no? ¿Y qué espera ahora? No, espero que... Yo creo que el derecho y la justicia tienen los remedios en su organización. Lo que nosotros atravesamos fue un proceso muy difícil, en donde había un poder ejecutivo que se inmiscuía permanentemente en la justicia. Creo que hay una justicia mayoritariamente honesta, que ajusta su accionar a los hechos reales y al derecho. Creo que nos ha demostrado eso la justicia con el fallo de la doctora Capuchetti, con los fallos del Tribunal Oral en el cual nos concedieron la libertad frente a la irracionalidad que también era nuestra detención. Con lo cual yo creo que los hechos y el derecho va a terminar imponiéndose ante semejante locura que nos tocó atravesar a nosotros en lo personal y a todos, incluidos los que están acá adentro, en lo colectivo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Muchas gracias a ustedes y felicidades a ustedes y a la sociedad entera. Y para usted que pueda recuperar también la vida familiar que durante 2 años injustamente le han sacado, así que eso es muy importante. Así es. Gracias. Muchas gracias. Fabián de Sousa, uno de los accionistas de este grupo, clarificando las situaciones vividas en estos últimos años de persecución del gobierno macrista contra este grupo. Volvemos tras la pausa. Alejandro Berkovich y una denuncia contra el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Nos estás acompañando con el hashtag Desvíos Dietrich. Ya volvemos.